Yo soy Nuria Varela Portas, soy directora de Pazo de Vilane, que es una empresa familiar surgida hace 28 años y que está ubicada en Antas de Ulla, en plena comarca de la Ulloa. Volvimos de Madrid en el año 1996 para poner en marcha el Pazo y sus fincas. Tuvimos la idea de hacer una actividad innovadora, que era la cría de gallinas en libertad. Con lo cual, en el año 96 cogimos 50 gallinas, les dimos campo, las alimentamos y nos pusimos a vender huevos. Como mujer y joven, sí que al principio tuve grandes retos. Precisamente esta condición de desventaja hizo que fuera más aguerrida, peleara más y que además tuviera un propósito más fuerte, ¿no? Y entre otras cosas porque mi propósito era generar una actividad que diera alternativa laboral y de trabajo a las mujeres de Antas de Ulla. En puestos importantes como veterinaria, como dirección de control de gestión financiera, marketing, tenemos mujeres y yo creo que eso le da un carácter a Pazo de Vilane diferente, ¿no? Nosotros somos proveedores de Gadis desde hace 18 años. Para nosotros es un proveedor muy importante, muy alineado con nuestros valores y realmente Gadis entendió perfectamente en aquel momento que el huevo campero era un producto que se iba a quedar en los lineales y realmente es la llave para Pazo de Vilane para tener nuestro producto por todo Galicia.